Bien, hermanos, yo estaba un poquito asustado cuando los pastores se me acercan un poco, me asusto, me da como un poco de miedo. Y mi señora se disfruta esos momentos de miedo. Cuando recibo una llamada, ahí, ay Dios mío. Pero también confiado en el Señor, porque el Señor nos prueba también, nos pone en distintos, y tenemos que mantener siempre un corazón humilde, un corazón dispuesto a poder recibir de lo que Él quiere entregarnos, porque cuando se pierde la humildad, se pierde el mensaje, se pierde lo que el Señor quiere. Un corazón altivo Él mira de lejos. Por lo tanto, nunca hay que dejar de lado la humildad, siempre tiene que estar en nosotros. En todo momento Él nos enseña, Él nos muestra distintas cosas a través de distintas maneras, formas, y creo que la palabra que se ha venido soltando, uno la escucha durante este año y la escucha quizás las primeras veces y ahora este último tiempo, y se da cuenta que es la misma palabra pero mirada con distintos avances, con distintos momentos, distintas etapas. Y entonces, bueno, yo he querido también preparar algo que pudiera poder relatar de buena manera en el Espíritu, por supuesto, en la obra del Señor ahí, para que ese relato o esa prédica, esa palabra, vaya como viajando, vaya como aludiendo a nuestra vida, ¿ya? O sea, tomando más bien todo ese aprendizaje espiritual y tratando de relatarlo en una persona, una cosa así, ¿ya? Es como un viaje, una cosa así. Entonces, por eso quise llamarle a esta palabra del atrio al Santísimo, proceso divino de gracia y de restauración. Así le quise, ¿no será muy largo el título? Del atrio al Santísimo, proceso divino de gracia y restauración, ¿ya? Porque creo que a medida que nos vayamos adentrando en este viaje, en este recorrido, vamos a poder también ir recibiendo aquellas cosas que el Señor establece hoy para los que son más nuevos, para los que están partiendo, pero también para los que ya llevan un tiempo, un proceso, y para los que no conocen también. Porque en este viaje están todos los elementos que la persona necesita, todos los elementos en las posiciones correctas y en los tiempos correctos. Por lo tanto, esa palabra, digamos, del Señor tiene esa riqueza, una riqueza especial. Y vamos a partir con una palabra que está en el Salmo 33:6 y luego en el 9, y nos vamos luego a Génesis 5, y luego de eso, estableciendo esa base, podemos también compartir lo que el Señor quiere hablarnos. Amén. ¿Estamos bien, no? Estamos un poquito como medio, están echando de menos al pastor, que son regalones. Son regalones. Ya, a la otra me pongo una peluquita y a lo mejor me parezco algo. Ya, Génesis 33:6 dice: por la palabra de Jehová fue hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Luego el 9: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Bien. Y luego Génesis 5 dice: varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Bien, yo sé que todos estos versos ustedes ya se los saben de memoria, ¿cierto? Amén, dicen todos. Se lo saben de memoria. Pero esta palabra que viene a establecerse como la base para la partida, ¿ya? Habla en realidad de algo tan glorioso, tan importante en el plan del Señor, porque después de haberlo perdido todo,
por la desobediencia, por el alejamiento con Dios, por el pecado que nos dividió y que nos separó, Dios mismo, el mismo Señor, por medio de Cristo, en su diseño creacional, nos llevó a una posición de reconciliación y de restauración a través del vará. Ese vará, que es el poder del Señor único y exclusivo de Él, que llamó al universo a existencia sin necesidad o sin necesitar absolutamente nada, transforma y da vida, nueva vida al hombre a través del solo poder de la palabra de Dios, poniendo una marca en él que lo distingue y lo señala como un sacar. Voy poniendo las palabras que ustedes han escuchado y las voy relatando. Poniendo en él una marca y una evidencia como un sacar, que no por casualidad parte con la letra hebrea Resh, que significa cabeza. Por lo tanto, podemos decir que es aquel que toma cabeza en Cristo. Y por otro lado, la mujer como varona. La mujer como varona, que es una nekevá, ¿se acuerdan? Una nekevá que no por casualidad parte con la letra hebrea Hei, que representa la revelación, la gracia y el aliento divino. Aquella que es perforada, que es traspasada en la verdad de Cristo. Y donde ambos, varón y hembra o varona, en esa posición se arrodillan. Repito, se arrodillan y adoran al Dios vivo. Y como consecuencia de eso, son bendecidos. ¿Qué les pareció el relato? Espectacular. Es que ¿sabe por qué lo digo así? Porque cuando buscamos y leemos así directo, no nos damos cuenta. Porque dice varón y hembra los creó y los bendijo. Los bendijo. Y si usted va a ver lo que significa el bendecir, ese bendecir es arrodillarse y adorar a Dios. Esa es la bendición. Y como consecuencia, es tan bueno el Señor que a través del acto de adoración nuestra Él nos bendice. Aleluya. Entonces, este proceso de reconciliación que el Señor establece en nosotros, aún habiéndolo perdido todo, aún habiéndonos separados de Él, aparece su gloria creacional, en ese diseño creacional que ustedes conocen, en donde uno de los conceptos importantísimos y únicos del Señor es el vará. Y luego de ese proceso sobrenatural y único y que nadie más puede hacer, Él establece una verdad que ya la estableció, que ya está. Lo dijo y fue. ¿Y quién lo cambia? Nadie lo puede cambiar. Pero ¿cómo llegamos nosotros
a tomar esto? ¿Cómo nosotros llegamos a, cómo hacemos esto posible en nuestra vida? ¿Qué es lo que Él hace con nosotros? ¿Qué camino tomamos para poder tomar esto y relatarlo y llevarlo a ese viaje que yo les decía? Porque el Señor estableció eso. Ese vará está. Pero ¿cómo ahora lo llevo a mí? ¿Dónde me ubico? ¿Cómo parto? ¿De qué manera inicio? Y Juan 14, en el verso 5 y 6 dice: le dijo Tomás al Señor Jesucristo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo lo hacemos, Señor? Está bien lo del vará, glorioso lo que tú has hecho, pero no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué le parece? ¿Cuántas voces, cuántas mentes hoy día confundidas no conocen cómo partir? Lo que Dios ya estableció. ¿Cómo yo tomo eso? Tomás, pero Señor, ¿dónde vas? Queremos seguirte, pero no sabemos cómo hacerlo. Pero Tomás, yo soy el camino. Wow. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Un versículo requete contra conocido. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, por el cual que fuisteis llamados. Ok, ¿es una invitación? No es una invitación. Por favor, ¿podrías venir? No. ¿Qué es? Es un llamado. ¿A qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, cuando ocurre y atendemos ese llamado, el Señor nos toma, declara el vará y nos pone en el camino. Cuando lo atendemos, ¿cuál es el camino en el diseño? Jesucristo. ¿Y dónde lo ubicamos el camino en el diseño? En el ayo. O sea que el Señor hace una obra declarada que ya manifestó, toma al hombre, a la mujer y la pone en el principio, en la puerta de entrada. ¿Se acuerdan cuando alguna vez hablamos de que este diseño del Señor, que es camino, verdad y vida, también son las 3 puertas del diseño? ¿Se acuerdan de eso? Entonces el Señor toma este proceso y nos toma y nos coloca al principio. ¿Cuánto comenzamos? Ahí partimos. Por eso el Señor le dice a Tomás: yo soy el camino, tú partes por aquí partes tú. ¿Cuántos de los que están aquí están partiendo? Fueron puestos hace poquito ahí en la entrada. Allá. Hace muy poco que usted está conociendo, entró por la gracia, por la misericordia, por el modelo creacional del vará, y el Señor lo toma y lo pone en la entrada. Pero ya entró. Gracias. Entonces, ese llamado de parte de Dios
Y los que atienden a ese llamado encuentran esa misericordia, encuentran esa gracia de nuestro Señor Jesucristo como su sustituto, como el que se pone por nosotros en la cruz, el que toma nuestro lugar y que cuya sombra es representada por Set, que inicia una generación celestial. ¿Ve cómo lo estamos relatando? Lo estamos llevando, estamos viajando. Y que da origen a esa generación celestial, en donde por el diseño creacional de la SA, nos hace a través de los tratos, de las etapas y de los procesos que permiten que Él nos restaure, llevándonos a la condición del principio. ¿Se entendió bien ahí también? Aleluya. ¿Lo hace por qué? ¿Por qué lo hace? Solamente por su gracia. Lo hace porque lo quiere hacer. No porque nosotros hayamos hecho nada, no porque alguien le dijo, no porque por alguna razón, no, lo hace porque lo quiso hacer. Punto final. Lo hace por su bondad. Lo hace por su amor, poniéndonos a salvo a la entrada del atrio, en la puerta que es el camino, para llevarnos de oriente a occidente. ¿Cómo vamos en ese viaje? Partimos en el atrio, iniciamos en esa puerta. ¿Hay algún mérito de estar ahí en esa puerta? No. ¿Hubo algo de nosotros que hayamos puesto como para llegar a esa puerta? ¿Alguna cosa? Nada. Pero yo acepté, que aceptaste que el llamado del Señor, que ya lo hizo. Los que están partiendo al Señor ven la gracia ahí, pero fresquita. La ven ahí, la perciben. Los que parten en el Señor reciben esa gracia, pero y la perciben, la tienen, la viven. Dicen, pero ¿cómo el Señor me va a perdonar? ¿Cómo? La bondad del Señor. Eso es la gracia. Estamos en el asá. ¿Ve cómo vamos usando las palabras? El asá. El hacer. Qué bueno que me estén así, vamos como más. Sí. El Señor nos primero declara su autoridad de la nada cuando nos establece en algo que visiblemente no se ve, que es la transformación espiritual. Pero después nos pone en el atrio para hacernos el asá. ¿Cuántos de los que están aquí están en ese proceso de asá? ¿Cuántos de los que están aquí están en ese proceso de asá? ¿O todos ya están en el Santísimo ya? Sed. Filipenses 2 dice, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, ¿qué hizo? Se despojó. Y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante ¿a quién? A nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esto a sí mismo tiene que ver con que nadie lo puede humillar, po.
porque a uno sí lo puede humillar otra persona. ¿Quién va a humillar al Señor? Por lo tanto, Él se autohumilló. Esa es la explicación. El asimismo es muy importante. Y en esa condición, ¿no es cierto?, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Dónde estamos entonces? ¿En qué parte del diseño? ¿Dónde estamos iniciando? ¿Dónde nos puso el Señor? En el atrio. La palabra atrio parte con la letra rech, que significa principio. Wow. Por eso acá es cuando la gracia, y por la gracia iniciamos las etapas en el atrio, porque ese es el orden. Hay un ordenamiento. Y acá aún no se ha establecido a plenitud el gobierno de Cristo o el gobierno del sacerdocio en nuestra vida. Y por lo tanto es necesario que escuchemos y obedezcamos, aunque no entendamos. ¿Cómo dijo Pastor Fernando? Obedezquemos. No, dice, o escuchemos y obedezcamos. Aunque no entendamos. ¿Usted entiende todas las cosas? En este proceso que el Señor nos está poniendo en el atrio, nosotros tenemos que obedecer, caminar, obedecer, sujetarnos, aunque no entendamos las cosas. Porque aquí todavía no se abre el entendimiento. Es el asá. Mire cómo está ahí el curso de sanidad 1. Gracias, Mauricio. El Señor te está usando. Acá comenzamos a ser llevados a procesos de muerte. ¿Cómo dijo? A procesos de muerte. Imagínense predicando. ¿Cuántos quieren vivir procesos de muerte? Predicando el Evangelio. Todos los que quieran venir al Señor a vivir procesos de muerte, por favor. ¿Cómo es eso? Nuestro instinto aflora y se da lugar a una lucha. ¿De qué? De la carne. Por eso es que lo primero que encontramos al ingresar al atrio, en el altar, es el altar para los sacrificios. Lo primero que encontramos. Y eso tiene que ver con que toda naturaleza carnal debe ser vencida y debe ser ahogada para que no tome autoridad y se enseñoree de nosotros. Tenemos que morir a la carne. Ese es el proceso de muerte. Por eso es que el Señor le dice a Tomás: si yo soy el camino, yo te estoy mostrando lo que debes hacer. Son procesos de muerte dolorosos. Son procesos donde el hombre tiene que ser ahogado. Y conecto con la primera dispensación, desde Adán y Eva hasta el diluvio, donde el hombre es muerto en agua, en el agua de la palabra. Primera dispensación. Set, el sustituto, el que se puso y el que nos muestra en Cristo el camino, la sombra. Él es la sombra. No sé si estamos, los veo medio confundidos. No, estamos bien. Aleluya. Esa es la lucha de la carne. ¿Cuántos están luchando con la carne? ¿Con las cosas de la vida? Que bueno, hay pocos que luchan. Pero hay algunos que se quedan en la entrada. ¿Qué significa que se quedan en la entrada del atrio? ¿Significa que no avanzan? ¿Significa que no viven los procesos? ¿Significa que buscan su comodidad? ¿Significa que no están dispuestos a obedecer y avanzar? Aquellos que se quedan en el atrio, en la puerta de entrada, pueden pasar años ahí, porque son salvos. Se quedan ahí detenidos, congelados, por cultura, por temas generacionales, por temas religiosos.
por un montón de situaciones y no vencen, pero el Señor no contiende con el hombre. ¿Se acuerdan de esa palabra? El Señor no contiende con el hombre carnal. El hombre carnal tiene que morir. El hombre carnal tiene que ser sujeto al Señor. Por lo tanto, una persona que se queda en el atrio no entiende revelación. Está, pero no entiende nada, porque se quedó ahí. Por eso es que es importante de que todos los que están iniciando su vida en el Señor vivan ese proceso doloroso de matar la carne y crucificarla. Por eso la palabra del Señor dice en Primera de Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor. Hay otra palabra que también dice que la vida del hombre es como la hierba, que en la mañana aparece y en la tarde ya no existe más. Esa se tiene que morir, se tiene que secar a través de estas etapas y estos procesos que el Señor coloca. Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, puesto que Cristo ha padecido Él por nosotros en la carne, vosotros también. ¿Cómo? Sí, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Pues quien ha padecido en la carne, ¿terminó con qué? Con el pecado. Por eso es que el Señor no contiende con el hombre que es carnal, porque tiene que terminar la carne. Y por eso es que también en muchas ocasiones, cuando nosotros recibimos una instrucción en el discipulado, en la consejería, y no la hacemos, por eso es que después los pastores no nos reciben de nuevo. Porque hay que obedecer. ¿Bien? No todos dicen amén. El hombre carnal, entonces, hermanos, debe ser ahogado en la palabra, debe morir, debe secarse para que no dé fruto. El Señor no contiende con el carnal. Es por eso que en esta dispensación, y termina con el diluvio, para dar lugar a otra dispensación, al trato del Espíritu. Es entonces en el atrio en donde arde el pecado, porque el animal, luego de ser sacrificado, era quemado. Pero no nos confundamos con este relato que yo estoy dando, con esta prédica, que pareciera dar a entender algo que quiero aclarar. El atrio es un lugar deseable. ¿Cómo? Es un lugar deseable. No tiene comparación con las habitaciones de maldad desde donde nosotros veníamos. Es en esas habitaciones de maldad en donde reina la oscuridad. Y los que están partiendo en ese proceso de muerte de la carne deben estar rebosantes de gratitud, llenos de alegría, profesando bendición. Por eso la palabra dice en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Un solo día en los atrios es mejor que 1000 en la oscuridad. Uno solo. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Cómo no va a estar agradecida una persona en el atrio? Porque ¿de dónde lo sacó el Señor? De la oscuridad y de la muerte. Y lo trae a la vida a través de un proceso que lo único que busca en ese proceso es manifestar la imagen de Cristo en la vida.
No es que el Señor va a sacar lo de la carne porque quiere sacarlo nomás. No, porque hay un diseño de Él de manifestar su gloria en la persona. Por eso el Salmo 104 dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud en el atrio? Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios, ¿cómo? Aleluya. ¿Cómo tenemos que estar ahí en el atrio cuando partimos los hermanitos? Los que estamos partiendo, los nuevitos, ¿cómo entran? En alabanza al Señor. Esto es muy importante porque es parte del proceso. Es muy importante entenderlo de que cuando uno está viviendo esta etapa de entrar en el atrio, tiene que estar muy agradecido y entender lo que el Señor ha hecho, la obra gloriosa. Tiene que darse cuenta de dónde lo sacó el Señor. Comienza a percibir eso y comienza a entrar en alabanza. Entra a ese lugar porque ya está dentro. Ya está dentro. Ya se subió al avión espiritual. Aleluya. Pero ustedes saben que este hombre genera como fruto. Este hombre o esta mujer en esta etapa genera, entrega como fruto a ese hombre o a esa mujer en debilidad. Da como fruto, como resultado, este hombre que entra en el atrio y sirve su proceso, entra y genera en su vida una etapa que se llama hombre frágil en debilidad. Porque se da cuenta que necesita. Por eso es que la generación creacional dice que Set engendró a Enos. Entonces cuando el hombre comienza a entrar en este proceso, en este viaje espiritual, entonces se da cuenta lo débil que es. Oh, Dios mío, pero ¿cómo? Se encuentra frágil, se da cuenta de su condición. Es un hombre que cae en humillación, porque el trato del Señor produce también esa humillación en la vida. Porque el Señor quiere doblegar el orgullo. Entonces Set engendra a Enos. Entonces nosotros también engendramos un proceso en nuestra vida que va a generar humillación, fragilidad. Y esta palabra que encontré acá que me encantó, que dice en 2 Corintios 7, y aquí yo creo que ustedes se van a conectar con esta palabra, mucho. Ya se han conectado con otras palabras, pero yo creo que con esta van a conectarse mucho más. Mire, dice, capítulo 7, verso, dice, este es el apóstol Pablo, ¿ah? Ya, imagínense, hoy día, ¿quién es el apóstol Pablo acá con nosotros? Nuestros pastores. Ellos son los apóstoles Pablo hoy día, acá, ¿ya? Así que vaya pensando que esta palabra es de ellos para nosotros, por ejemplo. ¿Ya? Dice, no lamento haberles enviado ¿qué? Esta carta tan severa. Oh. Pero él dice, no lo lamento. O sea, no me arrepiento. Aunque al principio me lamenté. Como que me dio un poco de, ay, pobrecito. Porque sé que les causó, ¿qué cosa? Dolor durante un tiempo temporal. Ahora dice, me alegro de haberle enviado. No porque los haya lastimado, no, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran ¿qué? Su conducta. ¿Lo está conectando con lo que pasa aquí con nosotros? A veces dura la palabra, ¿no? ¿O no la encuentran dura ustedes a veces? Yo la encuentro durísima. Pero
Dice, fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. De modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja ¿de qué? Del pecado. Y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, ¿qué pasa con la tristeza del mundo y las amarguras del mundo? A la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Oh, Dios mío, esta palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Cómo tú nos muestras, Señor, de que este dolor temporal es tu propósito, porque trae un fruto de bendición. Por eso es que la instrucción es dura. Por eso es que cuando estamos partiendo nos incomoda la palabra, la prédica de lo que dice el Padre. Hasta aquí nomás llegamos. Hay cosas que son durísimas. Y el apóstol dijo, yo como que me quise arrepentir un poco de esto, porque los podía lastimar, pero era necesario el dolor para que ustedes se dieran cuenta y se arrepintieran. Enoc, un hombre en debilidad, una mujer en debilidad, una varona, un varón en debilidad, un hombre que sufre, pero que sabe que detrás de ese sufrimiento hay una esperanza del Señor con un propósito eterno. ¿Se da cuenta cómo es distinto vivir el dolor así? Ustedes están todos adoloridos. Me sumo. Todos tenemos grados de dolor. Y esos dolores vienen a generar en nuestra vida un cambio potente de Cristo en nosotros, en arrepentimiento. Entonces no podríamos decirle a un hermano, sigue como estás, para no dañarlo, porque lo dañaríamos más aún si no le decimos que tiene que cambiar. Se me viene a la mente, y lo digo con mucho cuidado, con mucho respeto, todos esos evangelios, pseudoevangelios que proclaman un evangelio erróneo, donde a la gente le dicen cosas que no son. Donde la gente va tras los pescados, tras los peces y los panes, o los panes y los peces, creyendo, ¿no es cierto?, una vida equivocada, donde todos los temas se van y él va a vivir en prosperidad. Y el propósito del Señor no es ese. El Enoch, o Enos, más bien el nombre. Este hombre en fragilidad también nos muestra la importancia de la humildad. Dios quiere que suframos, pero son dolores temporales. Entonces vemos a Enoch que está sujeto a padecimientos, y esto es necesario para que se manifieste la imagen de Cristo. La imagen de Enoch habla de debilidad, de invocación. Cuando una persona entra en un estado de debilidad y de problemas y de situaciones de dolor, comienza a invocar. Eso significa que cuando ocurre esto, a través de los padecimientos, se reconecta con Cristo. No debemos interrumpir ese trato de Dios en las personas. Pero aquí me llamó otra cosa también la atención respecto de este hombre Enoch, que no solamente su raíz tiene que ver con debilidad, sino que también nos habla de algo social. Y eso lo encontré, yo se lo compartí a mi esposa. ¡Wow! Me decía ella, como que me impulsa. ¡Wow! Me decía. ¡Wow! Yo decía, es que no es una debilidad cualquiera. No. ¿Por qué? Porque es en comunión. Esa otra parte faltó. Estoy explicando a los pastores ahí. ¿Ve, Mauro? Voy partiendo. Hay una parte que no, yo no había escuchado. Esta debilidad es en comunión. No es solo.
No es para que se encierre en su casa y se aísle y estoy viviendo este momento, no me toquen, no me miren, no me hablen, no me digan nada. No, es al revés. Es una debilidad para vivir en la casa del Señor. Por eso dice que los hombres comenzaron a en plural. Estaban juntos. Estaban pasando sus dolores en conjunto. Los hermanos nuevitos se juntan entre ellos y se comparten su dolor con los otros hermanos. Estamos pasando esta situación, estoy viviendo esto, hermano, y comienzan a orar, oremos al Señor, comienzan a invocar, comienzan a buscar la presencia del Señor, comienzan a arrodillarse, comienzan a humillarse, pero en conjunto, no solo, no se aíslan en su casa, buscan la comunión. Y eso hizo Enosh en esta generación celestial. Reconocía esa condición débil y frágil tras el pecado. Esta condición nos lleva entonces a invocar el nombre del Señor, pero como cuerpo, en unidad, no como individuo, sino que se levanta un clamor en la unidad. Es un llamado en voz alta al Señor, implorando su misericordia. Pero esta etapa de clamor, donde estamos clamando, donde estamos orando por nuestros problemas, por nuestras situaciones difíciles de la vida, donde el Señor nos está enfrentando, nos está sacando esa naturaleza pecaminosa, esta etapa de clamor da a luz una renovación espiritual, un perdón, y nos lleva a una posición de elevación. Cainán. ¿Ve cómo lo estamos conectando? Vamos avanzando en los dolores temporales, pero después que salimos de cada dolor, una posición más de elevación. Pasamos otra etapa, otro dolor, otra situación, lloramos, nos lamentamos, juntos oramos, pasamos. Cainán. Ya entra Cainán en la vida de la persona, en ese desarrollo de la generación celestial, donde el hombre comienza a adquirir. Entonces yo buscaba esto de los nidos, no lo encontré, de los polluelos. Sí encontré que era nido, pero encontré otra, y lo encontré, pero lo encontré muy importante, muy necesario. Adquirir. Cainán, adquirir. Wow. Comenzamos a adquirir, comenzamos a tener nuestras primeras victorias. Oh, hermano, pero si el Señor asombroso, el Señor hizo esto. ¿Se acuerdan los testimonios de los hermanos que pasan aquí frente a alguna? Y dice, el Señor le dio le dan el micrófono y el hermano dice, pasó esto, y el Señor me dio la victoria. Comenzamos a vivir ciertas victorias, adquirir terreno. Comenzamos a adquirir posesiones, por decirlo de alguna forma. Cainán, nido de polluelo, una elevación mayor. ¿Dónde estamos? Estábamos en el atrio. Ahora, ¿dónde vamos? Vamos llegando a lo espiritual. Vamos avanzando a lo espiritual. Vamos entendiendo. Oh, mira, entendí esto. Oh, por esta razón. Oh, mira, el Señor permitió esto en mi vida. Ah, pero era para que yo aprendiera esto. Oh, y comienzas a mirar, a cambiar tu mirada. Oh. Oye, pero ¿cómo esto yo no lo veía? Pero si es que estaba sujeto a la carne, era necesario padecer. Y ahora dice, ahora lo veo. Y ahora cuando tú andas en la vida, siempre el Señor te está abriendo un mundo distinto. El Señor te está mostrando cosas diferentes ahora. Cambia nuestra mirada de la vida, se activa la visión en el lugar santo y se muestran evidencias con esa transición al lugar santo. Podríamos decir entonces que el atrio evidentemente es un lugar de transición, no es para quedarse. Aparece el gobierno del sacerdocio de Cristo. ¿Se acuerdan del sacerdocio? Aquí lo estamos conectando. Aparece ese gobierno en plenitud.
sobre los espíritus y sobre los demonios. Se abre el entendimiento de cómo opera aquí el mundo espiritual. Se abre el entendimiento a toda sabiduría que viene del Espíritu de Dios, que se relaciona con el lenguaje de la casa. Ya no estamos en el patio abierto que era el atrio, ahora estamos en la casa. Entendemos el lenguaje de la casa, sabemos, nos sentimos parte. Ya no nos da lo mismo no estar, queremos estar. Ya no nos tienen que llamar por teléfono, ya no nos tienen que estar diciendo cositas para que nos sintamos bien. Ya no tenemos que esperar una palabra buena o mala que venga. No, porque ya lo entendí. Yo estoy porque amo al Señor y punto. ¿Se entendió? No, que si me voy, si me va bien, voy, si me va bien, no, que tengo frío, no. Ya pasó, eso se terminó. ¿Cómo está usted en eso? Este Cainán tiene una posición de elevación que ya comienza a darse cuenta: Señor, aunque quede ninguno, yo te voy a alabar. Aunque se caigan, y que lamentable, y nadie lo desea, aunque a lo mejor se caigan los líderes más importantes cristianos, ¿qué ha pasado? Pero ¿cómo? Mira, yo me fui de la iglesia porque fíjate que me recibí una desilusión. Ese no es Cainán. Ese no es Cainán. Cainán es un hombre que no tiene su fundamento de fe en lo que pasa alrededor, porque lo entendió. Está en una altura. Es como cuando usted entra a un lugar y se sube a un árbol alto y ahora puede ver toda, tiene una visión distinta. Mira, comienza a observar. Somos de la casa, somos del nido. ¿Entendemos el lenguaje? Bien. Las cosas que se hablan en la casa son cosas de la casa. Comienza nuestra bendición a nuestro alrededor. Se nos abren puertas de gobierno. Qué bueno, aquí me está gustando. Se nos abren puertas de gobierno. Y aquí vengo yo. Esto me está acomodando. Se nos abren, el testimonio de Cristo en nuestra vida atrae personas. Oye, he sabido que tú eres hijo del Señor. Pucha, mira, oye, ¿podrías orar por mí, por favor? ¿Y de dónde salió? ¿Cómo viene? El Señor te comienza a mandar las personas solas. Pero ¿cómo si te... Oye, he sabido que tú eres cristiano de evangelio. Oye, pucha, ¿pueden orar por mí? ¿Cómo? El mundo comienza a darse cuenta de la responsabilidad que hay en un hijo de Dios. Ese José que estaba preso pasó a ser ¿qué? Gobernador. Eso me está gustando. Ese Moisés que había sido buscado y acá pasó a dirigir al pueblo. Un cristiano, un Cainán, un hombre que ha entendido del Señor, atrae gente para entregarle del Señor. Es una persona justa, sabia, tiene la menorá, conoce los espíritus, los discierne. Por eso dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 3, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida, como todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de ¿quién? De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué conocimiento? El que nos dio Él. Entonces, aquí en este viaje usted se ha ido identificando en distintas etapas de su vida. Si aún no entiende todas las cosas es porque va hacia allá. Pero si ya está entendiendo cosas es porque el Señor le está llevando a una etapa de elevación diferente. Ese Cainán. Por eso dice acá Juan 17. Comienzan a pasar algunas cosas aquí especiales, fíjese usted, comienzan a ocurrir cosas. Juan 17 dice: no son del mundo, dice el Señor refiriéndose a sus discípulos, a los suyos,
como yo tampoco soy del mundo, esa persona comienza a darse cuenta que no es del mundo. ¿Sabe lo que significa eso? O sea, mira, es como estar en un país que no es tu país. Estás en un país, pero tú no eres de ese país. Porque tú no eres de este mundo. El Señor te comienza a dar un entendimiento. Tú estás acá, pero ya no te conectas con eso. ¿Se entiende? Ya no te conectas con eso. Mira, dice Filipenses 3:20, dice, más nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y qué comienza a pasar aquí? Comienzan a incomodarte ciertas cosas que no te incomodaban. Pero si antes, oye David, José, Iván, Pepe, Daniela, José, oye, pero si antes compartías con nosotros, ¿qué te pasó? Ya no eres el mismo, te lavaron el cerebro. Claro, te cambiaron, te volviste un fanático. Shh, pégatela. No, te fuiste para otro lado. Te fuiste en otra. Palabras que usa la... Efectivamente tienen razón. Tienen razón. Nos fuimos en otra. Estamos en otra. Si el Señor nos reveló que nosotros no somos de acá. Estamos en otra frecuencia. No, que ahora, no, que antes como que antes le buscábamos la manera así como que no queríamos decirlo directamente que éramos hijos del Señor. Ahora como que buscamos que nos... Porque ya no tengo vergüenza, dice el apóstol, de este evangelio, porque se ha dado cuenta que es poder. Es poder. Entonces ese Cainán llega ahí y la gente se acerca y él ora por ellos, invocan, ¿no es cierto? Pero él ya está en una posición de elevación, tiene una visión distinta y ya te comienza a incomodar lo de la familia también, que no es del Señor, donde comparten cosas, donde están los chistes de doble sentido, donde están todas esas cosas inmundas, ¿no es cierto? Donde ya haces una movida antes para que saltarte esto, saltarte lo otro, ya eso ya te comienza a incomodar y el Señor comienza a ordenar tu vida. Entonces ya no te da lo mismo subirte a la micro sin pagar el pasaje, por ejemplo. Ya te comienza, pero ¿cómo el espíritu? ¿Qué estás haciendo? Pequeñas cosas, pequeñas cositas chiquititas que uno antes lo hacía como naturales, como normales. Chuta, no, aquí me aproveché, estaba la máquina disponible, yo saqué una y me aproveché. O cualquier cosita, mira, esto no cobró, mira, me cobraron de mano o me cobraron de menos. Y no, ¿para qué se equivocó nomás? El que puede, puede. Ahora no. Ahora vas y devuelves y dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque ya sabes que la ciudadanía celestial tiene otra mirada. Tienes que reconocer, cuando al principio cometemos algo en nuestra vida, no que la micro, no que esto, no que me pasó, no que me enfermé, y después cuando entendemos, no, porque yo soy responsable. Mira la mirada. Mira cómo somos cuando estamos en el mundo. Tenemos un montón de excusas para todas las cosas. Que pasa esto, que tengo lo otro. Pero cuando viene el Señor, no, yo asumo. ¡Wow! Y eso es porque ya venció el orgullo. Y eso cuesta. ¿Quién va a decir? Díganme en el mundo, ¿qué personas dicen, no, yo me he equivocado? Los partidos políticos que ahora están en el tema de todos ahora tienen espectaculares. Imagínense, pero nosotros, los que por misericordia del Señor están ahí, comienzan a entender, asumen sus errores, asumen sus problemas, los reconocen. No, yo no llegué, o no estuve, o no pude hacer esto, porque yo, no los otros. No la micro, no la situación, no, yo. Y por último, si los otros han sido, ¿qué importa? La parte mía. Ellos verán la parte de ellos. Yo digo que lo mío corresponde a esto. ¿Se da cuenta? Por eso hay gobierno, porque esa persona gobierna. Un gobierno toma decisiones, un gobierno tiene autoridad para decir, si yo soy, yo fui. Y asume ese error. Alabanzas en lugar de mérito, el corazón rendido.
Este noche engendra en nosotros ¿a quién? En la dispensación del lugar santo, a Mahalaleel. A ver, diga conmigo, Mahalaleel. A algunos le faltó una L. Son dos L. Es el Mahalaleel. El Mahalaleel, ¿qué significa este Mahalaleel? Estos nombres raros que nos enseñan a veces. ¿Para qué? No importa, no importa que no se lo aprenda y se lo aprenda mejor. ¿Sabe lo que pasa? Este Mahalaleel es el hombre y la mujer que estando en una elevación, es encontrado en alabanza. Ay, ay, ay. ¿Se acuerda cuando los primeros cristianos caían presos? ¿Qué hacían ellos? ¿Dónde estaban? Estaban en el Mahalaleel. Eran los Mahalaleel en sus vidas. Ellos se gozaban, ellos alababan, porque ese hombre que tiene visión del Señor alaba, es encontrado en alabanza al Señor. Por eso es que Cainán engendró a Mahalaleel, pero también engendró a Enán, también engendró a Mered, también engendró a Ada y también engendró a Sila. Wow. ¿Qué pasó acá? ¿Hubieron 4 frutos más? Sí. Dice que Cainán tuvo hijos e hijas y cada uno viene a revelar algo, viene a mostrarnos una enseñanza, cada uno de ellos. Cada uno de estos hijos viene a mostrarnos una manifestación. Pero el hombre que es hallado en alabanza se conecta con el Salmo 109 cuando dice: oh Dios de mí, no calles. El objeto de su alabanza es el Señor. Aleluya. Ahora yo me quiero detener ahí un poco en este hombre, porque este hombre nos habla de la alabanza a Dios, y no es casualidad tampoco que parta con la letra llamada Lamed, en donde su significado es elevación espiritual y aprendizaje. Miren, las personas que siempre están en aprendizaje son las personas que son humildes, porque las personas que son humildes se ponen en una posición de bajo, y al ponerse en una posición de bajo siempre aprenden. El que no tiene humildad mira a los otros como inferiores. ¿Qué me va a enseñar este? A la diferencia. Pero eso dice que acá este hombre es encontrado en alabanza y tiene una elevación y tiene un aprendizaje, tiene humildad. Pero también viene de otra raíz que significa brillar o alabar. Brillo. Entonces acá viene el relato complicado. Al abrirse el entendimiento, comenzamos a ver, se nos revelan misterios, comenzamos a mirar espiritualmente. Aquellos ojos nos permiten mirar hacia sectores que no veíamos, donde estábamos nublados, que tenían velos. Eso es Enán, el que tiene varios ojos. Mahalaleel, Enán, un hombre que tiene muchos ojos, que puede observar cosas que no veía. Un fruto. Tiene fuentes, tiene manantial, tiene recursos. Pero estos frutos, de una manera sutil, pueden traer un deseo de posicionarse, una inclinación a dar lugar al orgullo y a caer en una arista similar a la de Lucifer. Perder la humildad, dejar la inclinación, dar la oportunidad a esos pensamientos que nos llevan a la rebelión, quiere ir por metas ambiciosas que eleven nuestros atributos espirituales. Ya, yo no estoy para esto, estoy para palabras mayores. Elevar mi espíritu, la parte espiritual se me eleva. Ya no me basta. O sea, hay algo que comienza como una línea delgada en nosotros, nuestros atributos espirituales, y comenzamos a relatar testimonios en donde somos autorreferentes.
Comenzamos a hablar del Señor con términos como esto. Nosotros hicimos esto. Por eso yo hice esto y me ha ido muy bien. Yo. Mi hijo, mi familia han estado mostrando eso y lo digo esto para que les sirva a ustedes de ejemplo lo que hemos hecho nosotros en nuestra familia, que estamos súper. Yo. Ha vivido, sí, ha vivido las cosas del Señor. Si es un Cainán, un Mahalaleel, muestra la alabanza. Pero aquí aparece una veta, aparece una arista peligrosa, donde dice, doy paso en mi interior y me digo, en algún momento me pasa por la mente, oye, el trabajito que estoy haciendo yo espiritual, ¿ah? Qué espectacular que me está yendo en lo espiritual. Pasa por mi mente, que menos mal que estuve yo ahí. No lo dije así, lo pensé. Me muestro con apariencia de humildad, pero estoy lejos de eso. Y juzgo con facilidad a otros. Ah, es porque mira, anda lejos por esto. Está pasando esto por esto. No somete el juicio a la comunión. Estos peligros del Señor se ven relatados en Isaías 14 y en Romanos 16, en Salmos 19, 13. Dice, preserva también a tu siervo, dice el salmista. Acuérdense que el salmista también cierra la segunda dispensación, la del diluvio hasta David. Y David es un hombre conforme aquí al corazón de Dios, al trato del Señor. Y por eso que el salmista dice y nos enseña la importancia en esta etapa del lugar santo, de cómo tenemos que comportarnos y conscientes de este peligro. El salmista dice, preserva también a tu siervo ¿de qué? De las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Sabe usted lo que significa Mered, el otro hijo de Cainán? Rebelión. O sea que está a la vuelta de la esquina. Él a veces de manera muy sutil, el comenzar a despertar, a dar un espacio al orgullo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que aparezca la rebelión, aparezca la revuelta, aparezca la división, aparezca la confusión. Entonces yo comienzo a tener una voz, pero una voz que no es de mi posición. Comienzo a relatar o comienzo a dar ciertas opiniones respecto de alguna prédica, por ejemplo, y ahí están equivocados los pastores en esto. Entonces yo comienzo como a ponerme en un lugar que no me corresponde. O respecto de la casa, cuando yo, ¿no es cierto?, como hay personas que no conocen o que están partiendo en el Señor, que son nuevitos, y uno dice, no, pero es que estos están partiendo, ustedes no saben. Y comienzan a aparecer estos dichos, estas cosas que van mostrando esta confusión, que van mostrando esta división, esto de instigar. Es decir, yo no solamente, lo lamentable de esto no es que solamente me quedo yo, sino que involucro a los demás y genero oposición. Pero no solamente tengo rebelión, sino que también aparece Ada y Sila. Estas dos mujeres representan, ¿no es cierto? Por un lado nos hablan de los atavíos que buscan mostrar algo de manera vistosa. Y con esto estoy terminando. Están directamente relacionados con las cosas del mundo, en disolverse en los atractivos del mundo, en disolverse en las cosas que el mundo presenta y que muestran un esplendor que nos cautiva. Me comienzo a identificar con las cosas vistosas y las comienzo a admirar y puedo terminar conectado a la vanidad. El final de toda esta situación, esto es la sombra de muerte y denota una oscuridad profunda, una angustia como Sila, que significa angustia y sombra. Es increíble que después de haber estado subiendo y posicionándose en los lugares más elevados a través de un desarrollo de generación celestial, pudiéramos terminar en la más profunda oscuridad y angustia, conectándonos con la generación perdida y errante que representa Caín, como lo hizo también en su vínculo con Lamec, Ada y Sila, al casarse con Lamec, hijo de Caín, y terminar hundido o sumergido.
Y no solamente se abre eso ahí, sino que sí se introduce la poligamia, la profesión femenina y la descendencia en un contexto de violencia y en un contexto de transgresión. En donde Ada, por un lado, representa a la mujer objeto que hoy día vemos en el mundo. Una mujer objeto para dar testimonio de algún rango social o quizás de algún oficio o de alguna orden a la que se le pertenece. Donde la mujer pierde su dignidad. Es por eso que tenemos que ser cuidadosos respecto de esta arista. Porque cuando uno cree, como dice la palabra, que está firme, mire que no caiga. Es la palabra del Señor la que ha venido, y más o menos por ahí vamos en lo que vamos a ir relatando, esta segunda dispensación para entrar a la tercera dispensación, en donde hay una oscuridad entre comillas, pero es en realidad la luz propia que tiene que alumbrar. En la zona de oscuridad que es antes de la manifestación de Cristo, posterior a David. Pero tenemos que tener un cuidado tremendo, hermano, sobre todo los que ya tienen más tiempo, sobre todos aquellos que están comenzando a recibir ciertas bendiciones especiales del Señor, de no tener en cuenta de que tenemos que mantener siempre la humildad y la inclinación. Amén.